¿Será posible ser víctima y a la vez victimario de la violencia? Según la novela titulada La Cuadra, del autor colombiano Gilmer Mesa, esto es más que posible. Amigos de Glota Miloja, el día de hoy les voy a hablar de la novela titulada La Cuadra de Gilmer Mesa, autor paisa, que nos relata la forma de vida cotidiana en una cuadra de Medellín, de los años más o menos 80, 90. Sé que para muchos de los que crecimos en esa época, acá en Colombia, en cualquier ciudad, eso de la cuadra representa mucho, porque más allá de ser un espacio físico, geográfico, que está delimitado de una esquina a la otra, terminaba siendo para uno parte de su identidad, porque uno en la cuadra forjaba comunidad, se juntaba con otras personas, intercambiaba gustos, compartía también problemáticas sociales y económicas, y de alguna manera uno generaba cierta especie de hermandad con las personas que habitaban ese mismo territorio. Mm, lo menciono porque creo que en la época actual el asunto ha cambiado bastante, con aquello de que cada persona en sí misma y se encierra en su espacio pequeñito familiar, pues de alguna manera se han perdido todo este tipo de identidades compartidas. Ya uno no ve, por ejemplo, los típicos juegos en el barrio entre niños, ya no ve que los muchachos que están en la época de la adolescencia salgan a compartir, a intercambiar, sino que cada uno se ha encerrado mucho en su microcosmos. En esa época, de los 90, de los 80, pues sí era mucho más común que se vieran muchachos reunidos en las esquinas, que los niños jugaran, que se forjara esa identidad compartida. Y creo que es importante hacer esa aclaración porque la cuadra de Gilmer Mesa es un asunto también muy similar. Es un grupo de muchachos que se reúnen y que van creciendo, que desafortunadamente son devorados por la violencia descarnada que está en su contexto. Algunos de ellos inclusive intentan como hacerle frente a la situación, huir de alguna manera, pero en definitiva esa violencia que los circunda termina casi que chupándolos, absorbiéndolos, y ellos pasan de ser víctimas a ser también victimarios. Entonces, son historias de muchachos como Carlos, que es el protagonista, como Cocorico, que al ir creciendo van perdiendo de alguna manera su inocencia, se van sumergiendo en esos actos de violencia y ellos mismos terminan siendo pues reproductores de eso que temieron siendo niños. Sus papás también tienen condiciones de vida bastante difíciles porque falta el recurso económico, no hay oportunidades laborales muy buenas, las oportunidades educativas también son muy limitadas y pues desafortunadamente se termina forjando un camino que lleva a la destrucción, que lleva al dolor, que lleva a la pérdida de seres queridos, de personas cercanas, pero que también lleva a esos mismos muchachos a perpetrar la violencia. Entonces, al parecer, según lo que ha dicho Gilmer Mesa en algunas entrevistas, él tuvo una inspiración en la vida real. Él creció en Aranjuez, Medellín, y parece que perdió a muchos de sus seres queridos, incluyendo a su hermano, y que de alguna manera él quiso retratar esas situaciones que se vivían en el Medellín de ese momento para darle voz a esas personas que usualmente no tienen voz. Muchas veces la pobreza, la violencia, los barrios excluidos terminan siendo simplemente cifras, números por contar, por sumar, por restar, pero se pierde su condición humana, como que nunca se les da el protagonismo para que sean ellos de primera mano quienes digan cómo fue el asunto de su infancia, cómo fue que ellos llegaron a cometer crímenes, cómo fue que llegaron a violentar a otras personas. Hay una frase que es muy diciente y es que cada sociedad crea sus propios monstruos. Y yo creo que eso no se puede ignorar. Sin ánimos de justificar los hechos violentos, muchas veces si uno se pone a rastrear la vida de las personas que cometen delitos, se da cuenta que desafortunadamente no tuvieron condiciones de vida favorables, que tuvieron infancias difíciles, que fueron ellos mismos víctimas. Acá Gilmer Mesa maneja un tono entre, digamos, el testimonio histórico, que lo lleva a uno a veces al dolor, casi que al llanto, porque pues como que hay muchas situaciones complejas, muchas escenas
inclusive atentar contra el cuerpo de la mujer, viéndolo simplemente como un objeto con el cual el hombre se puede satisfacer. A mí me conmovió y me asustó mucho una práctica que cuenta acá en voz del protagonista que tenían los jóvenes, y era el revolcón, que era básicamente hacerle la encerrona a una muchacha y entre muchos hombres pues agredirla física y sexualmente. Pero pues sí, o sea, alguno de ellos como que sabía que el asunto estaba mal, que estaban actuando de pésima manera, sin embargo no podía escapar de eso. Es como si la violencia fuera un imán gigante que los atrae a todos y no los deja escaparse, pese a que hay momentos de lucidez en los que ellos mismos dicen, esto no está bien, hay que cambiarlo. Pero aún así la violencia se impone, como si fuera, sí, ese imán gigantesco que no deja escapar a nadie. Hay un tono también a veces un poco esperanzador, muy reflexivo, eso sí, a partir de las pérdidas que se van sumando y sumando a lo largo de la narración. El protagonista como que va siendo consciente de que la vida no es por ese camino que ellos habían optado. Y el ser sobreviviente de todas esas situaciones lo insta a pensar que se puede construir una sociedad mejor, que se puede salir de esas situaciones tan decadentes. Entonces, pues ahí les dejo nuestra recomendación de la semana. Gilmer Mesa La Cuadra ha tenido bastantes críticas que afirman que pues se cae simplemente en el morbo de mostrar lo más pobre y lo más decadente de Medellín, pero a mí lejos de eso me parece que es necesario como sociedad reflexionar sobre esos momentos de quiebre que hemos tenido por el narcotráfico, por la violencia, para resurgir, para de ahí sacar muy buenas reflexiones y entender lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar. Por ejemplo, el hecho de darle mejores condiciones de vida a los niños para que puedan crecer en un entorno tranquilo, lleno de esperanza y no de zozobra y no de invitaciones todo el tiempo a delinquir para salir adelante. Y creo que hay mucha gente apostándole a eso. Hay muchos profesores, por ejemplo, que tienen iniciativas culturales, iniciativas deportivas, con tal de no cederle más a ese imán gigantesco que es la violencia en nuestro país. Entonces, pues ahí les dejo la invitación, ahí les dejo la reflexión, ojalá puedan acercarse directamente a la obra de Gilmer Mesa.